visitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy es domingo, día de la escuelita dominical. Les saludamos con mucho amor a todos los niños que nos están viendo del otro lado, a algunos niños que tal vez recién nos están viendo, y nuestra hermana Steffi, que es la hermana que siempre nos está grabando, también nos va a saludar en esta mañana. Hola, chicos. Muy bien, así que chicos, vamos a empezar esta escuelita dominical. ¿Y cómo empezamos? ¿Qué hacemos? ¡Oramos! Muy bien, todos cerraditos los ojitos, que vamos a estar orando a nuestro Padre Celestial en reverencia. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, por esta maravillosa mañana, Señor, que podemos compartir, Señor, una porción de tu palabra, Señor, que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, que pongamos por obra tu palabra, Señor, que esta palabra llegue a cada corazoncito de los niños que están del otro lugar, que también, Señor, nosotros podamos guardarla, Señor. Te doy gracias, bendice a cada niño, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora los chicos van a tomar sus lugares, que vamos a empezar en esta mañana. Vamos a ver qué aprendemos el día de hoy con nuestra hermana Lucre, pero vamos a recordarnos un poquito así rapidito lo que aprendimos el domingo pasado. El domingo pasado estábamos aprendiendo acerca del nacimiento de Jesús. Muy bien, vimos en la palabra del Señor cómo se cumplió su palabra, esa profecía del profeta Isaías que había dado, se cumplió y nació un Salvador, que era su nombre admirable, consejero. Así se cumplió la palabra. Y recuerden que él nació, ¿en dónde nació? En Belén. Muy bien, así que hoy nuestra hermana Lucre nos va a seguir compartiendo cómo fue la vida de nuestro Señor Jesús. Así es, chicos. Es tan precioso la vida de nuestro Señor Jesús. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice que nosotros debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, que Él debe ser nuestra referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños tienen que desear ser como el Señor Jesús. Pero ¿cómo vamos a ser como el Señor Jesús si no le conocemos, hermana Liz? Debemos leer su palabra. Y ese trabajito el Señor nos dio a nosotros como maestra de enseñarles a ustedes. En estos momentos vamos a dar cómo Él era. Primero, a ver, yo traje una fotito acá que vemos que, primero, ¿qué pasó, hermana Liz? ¿Cómo era? Era un bebé. Nació en un establo. Hay un bebé chiquito. Y él dice que Él se hizo carne como nosotros. Nuestro Padre Celestial envió a su único Hijo por amor a nosotros. Más vamos a ir conociendo cómo fue y cómo demuestra el Señor ese amor a través de su Hijo, Jesucristo. Pero Él quiere que nosotros le conozcamos. ¿Saben cómo? Primero, que Él fue un bebé. Fue carne como nosotros. Yo nací de la panza de mi mamá, hermana Liz también. Todos nacimos de una madre, nosotros nacimos en la panza, crecimos, después nacimos, y ahí nuevamente hay otro crecimiento. Primero somos bebés que tomamos la leche de nuestra mamá, vamos creciendo despacito, y yo les voy a mostrar acá. Miren acá esta imagen. Miren acá hay un bebé recién nacido, después bebé de 1 año, después bebé o infante de 2 años. Ustedes también, cuando fueron bebés, ¿qué se imagina que hacían ustedes? ¿Qué hacían? A ver, ¿qué se imaginan? ¿Vieron algún bebé? ¿Cómo se manejan los bebés chiquititos? ¿Qué hacen? Caminan solitos, se visten solos. No. ¿Cómo eran? Gateaban, seguramente que no saben sujetarse, apenas se sientan cuando son recién nacidos, ni se sientan. Están acostaditos, Sí, te acostaditos, todo el día, sí. duermen. Bueno, así era el Señor Jesús.
A veces pensamos, no sé, nos imaginamos que era... Nos imaginamos siempre que fue grande. Sí, Pero él también fue él pequeño. fue pequeño, miren acá, así como un bebé. Después, un poquito más grande, ya se pueden sentar, después caminar. Él seguramente que estaba jugando también así, con maderita, porque se recuerda que su papá era carpintero. Él trabajaba con madera y seguramente le veía a su padre trabajando con la madera y capaz que él estaba ahí ayudándole, trayéndole madera. Eran como ustedes, como nosotros cuando éramos pequeños, así igualito éramos nosotros. Él crecía. Antes de seguir con esto, viendo esta imagen, le quiero leer qué dice la palabra del Señor acerca de cómo crecía el Señor Jesucristo. No solamente crecía así como vemos naturalmente, crecemos en niños, adultos, así, a más grandecito, adultos, no, sino que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 40, dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Qué hermoso versículo. 3 cosas pasaban con el Señor Jesús. Dice primero, hermana Liz, que crecía en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Ustedes saben qué es sabiduría? Es que nosotros nos llenemos de un conocimiento, pero no solamente cualquier conocimiento, sino un conocimiento que nos ayude en la vida. Vimos acá, yo les estaba mostrando que vieron que cómo crecemos nosotros, así el Señor Jesucristo crecía. Pero ahora quiero hablarle acerca de la sabiduría. Hablamos ya que crecía naturalmente como nosotros, pero ahora le quiero mostrar algo. Miren acá lo que tengo. A ver, ¿saben ustedes qué es esto? ¿Saben o no? Esto antiguamente usaban para enseñar. Dice que antes no había escuela, hermana Lee, como ahora que se van los niños, aprenden matemáticas, lenguas sociales, ahí ya no me acuerdo más, tantas materias que hay, sí. Pero dice que antes no, los niños en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos se iban y aprendían en la sinagoga. ¿Qué son las sinagogas? Las iglesias, y le enseñaban. Vamos a ver acá, a ver, esto se llamaba pergamino. ¿Cómo se llamaba, chicos? A ver. Pergamino. Muy bien, pergamino. Es decir, hermana Lucre, que antes la palabra de Dios venía así. Así es, a la palabra de Dios. Los hermanos que eran revelados por la palabra de Dios, por Dios mismo. Dice que ellos escribían. ¿Vieron la imagen del domingo pasado que Jeremías estaba escribiendo? Él estaba escribiendo estos pergaminos. Y esto usaban los hermanos para enseñar a sus niños. O sea, hermana Liz, que los niños aprendían a leer a través de la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Es tan hermoso que no debemos dejar eso, sino tomar como ejemplo, y nosotros también, nosotros que somos mamás, enseñar a nuestros niños a leer la palabra de Dios. Porque de ahí viene la sabiduría. Y ahí viene, le voy a leer este versículo. A ver, vamos a ver este pergamino. Así se escribían antes, miren acá. ¿Qué dice acá? A ver, en este pergamino, ¿qué dice? A ver, ¿qué leen? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muy Amén. bien, eso se encuentra en Proverbio 1:7. Yo con esto le quería mostrar que los niños de antes, así ellos tenían, no tenían libros, no tenían la Biblia como nosotros tenemos ahora. O el sino internet. O el internet. A ver, ¿dónde sacan la información a veces de la escuela? A veces dicen, mamá, préstame el celular que necesito una información, necesito completar. Ahora casi no se usan tantos libros, pero también, no es que se dejó de usar, se usan libros, se usa a veces información en la computadora. Ahora hay tanta facilidad, pero antes no. El Señor Jesús dice que aprendía la sabiduría. ¿Pero qué dice este versículo? El principio, ¿qué dice de la sabiduría? Es el temor de Jehová. Yo quería hablar acerca de la sabiduría. ¿Saben lo que es sabiduría, chicos? Es llenarnos del conocimiento, de un buen conocimiento, ser sabio. Ser sabio, pero el Señor dice que la única manera de ser sabio es leyendo su palabra.
¿Y qué vemos? ¿Dónde estaba este versículo? En Proverbios. 1:7. Muy bien, en Proverbios. Vemos acá, chicos, la importancia. Yo le aliento que ustedes lean los proverbios. Yo traje más acá, pergamino, para que ustedes se vayan imaginando cómo eran. Acá, ¿vieron acá estos pergaminos? ¿Vienen acá? Yo le hice en 2, dice, pero acá está todo el proverbio capítulo 1, sobre cómo comienza. ¿Cómo? Si nosotros queremos ser sabios, me supongo que los niños quieren ser sabios. A ver, los chicos, ¿quieren ser sabios? Sí. Sí, yo también quiero ser sabia. No quiere decir sabia. Sabio no quiere decir, ay, yo quiero ser mejor que el otro. Ay, yo. No, si ustedes empiezan a leer los proverbios, se van a dar cuenta que enseña el amor, la humildad de nuestro Dios. Cómo ser sabio. Ahí está el secreto. Yo le voy a leer este proverbio. Vamos a leer un poquito este proverbio. Capítulo 1 dice, del versículo 1. Los proverbios de Salomón. Entonces, ¿quién escribió los proverbios? Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice acá en el versículo, vamos a leer un versículo más para ser más rápido, dice el 5, oirá el sabio y aumentará el saber. Estábamos hablando de los proverbios, si nosotros oímos, leemos los proverbios, va a aumentar nuestro saber y el entendido adquirirá consejo. Después el 8 dice, oye, hijo mío, escucha, está atento, no dice, Dios nos habla y nos dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Qué hermoso versículo. Así vamos a ir adquiriendo sabiduría como el Señor Jesús, porque el Señor Jesús leía estos proverbios, le enseñaba estos proverbios y toda la palabra del Antiguo. Acuérdense que recién el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús, lo que Él tenía era estos pergaminos. No tenía la Biblia como nosotros, pero Él crecía en sabiduría a través de la palabra de Dios. Qué importante que es, chicos. Imagínense que la escuela, era la palabra de Dios. Entonces vemos acá que crecía, dice, en estatura, en fortaleza, dice que crecía el Señor Jesús. Más gordito, más alto. Sí, y también en sabiduría. Acuérdense, primero seguramente, a ver, el niño, ¿cómo será que crecía el niño en estatura? A ver, ¿cómo crecen ustedes? ¿Cómo ustedes crecen? A ver. Comiendo. Muy bien, alimentándonos saludablemente, haciendo las comidas que debemos realizar, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Eso. Entonces así Él crecía naturalmente. Pero crecer en sabiduría sería espiritualmente nuestra vida. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Yo les recomiendo mucho a los niños que lean los proverbios, porque ahí el Señor habla mucho a sus hijos cómo deben manejarse. Como dice acá, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Nos cuesta a veces escuchar lo que nuestro padre nos enseña o nos dice, a ver, hija, sea así. No, parece que no tiene la razón. Pero por algo el Señor dice esto. Pero había el otro versículo dice, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que era una consecuencia, un resultado, le podemos decir. ¿Qué hacen ustedes? A ver, ustedes cuando hacen un problema matemático, ¿no es cierto? A ver, 4 más 4 es igual a 8. ¿No es cierto? Así también el Señor Jesús crecía en estatura, porque un niño cuando es chiquito no puede hablar, ¿no es cierto? No puede hablar, pero mediante que va creciendo, y por eso es importante que nos alimentemos bien, naturalmente, y después vamos a desarrollar, vamos a poder hablar, vamos así como los niños van creciendo, pero es como un más que va creciendo estatura, en sabiduría es igual a una gracia. Eso hace la palabra del Señor, un resultado que nosotros leemos gracia, porque leemos la palabra, nos alimentamos espiritualmente, entonces después sabemos cómo actuar. Estamos peleando con nuestros hermanos, no, pero el Señor en su palabra dice,
a mí no me gusta la pelea, a mí no me agrada, no es agradable. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Ahí nos empezamos a recordar. Mediante vamos creciendo naturalmente y creciendo en sabiduría, va a haber un resultado que vamos a hallar gracia delante de todos los hombres. A veces cuando los niños se portan mal, hermana Liz, que dicen, ay, qué mal que le enseña a su mamá, o empieza a hablar mal. Primeramente avergonzamos a nuestros padres y también a nuestro Padre Celestial. Pero sin embargo, empezamos a leer la palabra del Señor, empezamos a leer, entonces vamos a ser como el Señor Jesús, que se llenaba de las cosas de Dios. Entonces era todo aquel que le veía, había una gracia. Así también podemos ser, hermana Liz, nosotros. No, a veces por ahí el hombre dice, no, pero Jesús era el Hijo de Dios, el único que puede. Pero nosotros tenemos el privilegio de tener a Jesús en nuestro corazón. Y Él nos ayuda. ¿Se acuerdan que nosotros con nuestra propia fuerza no podemos? Pero sí con la ayuda del Señor Jesús en nuestro corazón. Entonces vemos, digamos, cómo el niño crecía. Y acá vemos una imagen y después dice a los 12 años. ¿Qué habrá pasado, hermana Liz, cuando cumplió 12 años con el Señor Jesús? A ver, hermana Liz. Estábamos escuchando todo lo que hablaba nuestra hermana Lucrecia y hemos llegado a la parte donde el Señor Jesús, es decir, cuando era niño, estábamos hablando, cumplió 12 años. ¿Y saben qué pasó? Dice la palabra de Dios que conforme a la costumbre, había una costumbre que acuérdense ustedes que allá desde Éxodo ellos celebraban las Pascuas. Entonces dice que ellos tenían que ir a Jerusalén. Y dice acá, chicos, que ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre a celebrar las Pascuas. Y cuando pasó todo esto, ya terminó todo lo que se reunían los hermanos, las familias, los padres de Jesús, Lucre, tenían que volver a su lugar, ¿sí? Y empezaron a listar sus bolsos, seguramente sus camellos, todo, y iban volviendo a su lugar. Pero ¿saben qué pasó? Dice que el niño Jesús se quedó ahí en Jerusalén. Y ya había pasado camino, dice la palabra acá. Pasando, dice ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo sus padres. ¿Y qué pasó? Dice que ya estaban ellos caminando entre la compañía, todos ahí caminando porque tenían que caminar mucho. Recuerden, no había colectivo, no había auto, tenían que ir en camellos, en burros. ¿Y qué pasó? Camino de un día, chicos, imagínense un día caminando sus padres del niño Jesús. Y cuando se dan cuenta, no estaba entre ellos, entre toda la multitud que había estado. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Lo buscaron. María y José primero lo buscaron, preguntaban entre sus parientes que estaban ahí, ¿han visto a mi hijo Jesús? ¿Han visto a Jesús? Debe estar por ahí, tal vez le decían. Pero no lo encontraban. ¿Qué hicieron? Volvieron a Jerusalén a buscar a Jesús. Lo buscaron un día, no lo encontraron. 2 días, no lo encontraron al tercer día. Y yo les voy a decir algo, chicos, estén atentos, ¿saben dónde estaba el Señor Jesús? ¿Dónde, hermana Liz? Les voy a leer, dice acá: mas como no lo hallaron, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Es decir, chicos, ¿se acuerdan las reuniones cuando hacíamos en la congregación? Él estaba en medio ahí en el templo donde se reunía, donde se compartía la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir los doctores? Los hombres que sabían acerca doctores de la ley. Los doctores de la ley, los que estudiaban la palabra. Pero ¿qué dice acá? Dice que el Señor Jesús estaba con ellos hablando, le preguntaba, le hablaba de la palabra. Y dice que todos los que estaban ahí con él le oían y se pasmaban de su entendimiento. Es decir, pero este niño, ¿cómo? ¡Qué sabiduría que tiene! Mira cómo habla. Y le miraban, dice acá, y le oían y se sorprendían de su entendimiento y de su respuesta. Es decir, que los doctores de la ley también le hacían preguntas al niño Jesús. ¿Se imaginan? A ver, 12 años, chiquito, era un niño, pero ellos le hacían preguntas y él les sabía responder
conforme a la palabra. Qué importante lo que estaba hablando nuestra hermana Lucrecia acerca de la sabiduría. Así como ella decía, a ver, ustedes ven un profesional estudia, se prepara, un doctor, un arquitecto, se prepara, a veces trasnocha, ¿qué quiere decir? Que no duerme por estudiar, dedica su tiempo para poder ser un profesional. Si nosotros también dedicamos nuestro tiempo a leer la palabra de Dios, vamos a poder obtener sabiduría de lo alto. Que la sabiduría de lo alto permanece, hermana Lucre. No perece, porque los profesionales que tenemos en esta tierra nos sirven mucho en muchos aspectos. Pero llega un momento en que eso va a quedar aquí en la tierra. Pero nosotros, cuando leemos las Escrituras, es algo que va a permanecer para siempre. Amén. ¿Y qué pasó? Dice acá, cuando le vieron sus padres, se maravillaron de él, verles hablar entre los grandes. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando, ¿por qué nos has hecho así? ¿Y qué pasó? De ella, con dolor le hablaba a María, con dolor te hemos buscado, es decir, es que María pensaba que ya había perdido a su hijo, hermana Lucre. Debe estar Preocupada. Pero ¿qué pasó acá? Escuchen lo que le respondió el niño Jesús. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y así luego volvió con sus padres, descendió con ellos y vino otra vez a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Saben, chicos? El niño Jesús no era que desobedeció a sus padres. Lo que él hizo no fue algo en desobediencia a sus padres acá en la tierra, sino que él sabía que vino con un propósito divino. Y él lo que estaba haciendo era cumpliendo lo que Dios le había enviado a hablar de él. Pero cuando su madre María le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Con dolor te hemos buscado. El niño Jesús vio esa congoja tal vez en su mamá y vio que él tenía todavía que sujetarse, es decir, todavía estar al cuidado de su mamá, haciendo lo que su mamá le decía cuando le decía. Es por eso que volvió y estuvo ahí con sus padres hasta de grande. Se cumplía el versículo que siempre decimos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Así es, hermana Lucre. Así que para ir terminando nuestra escuelita dominical, miren este corazón. ¿Qué dice acá? El niño Jesús. Así es, el niño Jesús. Y vemos acá, cuando su madre María le habló, él le dijo, no me voy a ir con vos, me voy a quedar acá. No. Él se sujetó, era un hijo perfecto, porque hacía lo que su madre le decía, ¿sí? Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él, ¿dónde estaba? Cuando le encontraron sus padres, le encontraron jugando. No. Lo encontraron por ahí con los niñitos. No. Él que estaba hablando la palabra de Dios. Es decir, que el niño Jesús amaba las Escrituras. Él no estaba hablando cualquier cosa, contando chistes. No, él estaba hablando la palabra de Dios. A ver, cuando sus padres salen de casa y les dejan ustedes por un rato, ustedes están esperando que papá, mamá se vaya y voy a jugar el jueguito, voy a ver la tele cuando mamá se va. No, los padres ustedes deben ser buenos hijos estando los padres y no estando los padres también. Porque el niño Jesús fue así, aun cuando sus padres no le veían, él estaba haciendo lo bueno, lo recto, lo que le agrada a Dios. ¿Y dónde le encontraron? En la casa de los amiguitos, de los vecinitos. No, él estaba en el templo, ¿verdad? Es decir, que él amaba la casa de Dios. Estaba ahí, no estaba en cualquier lugar. Era obediente, dijimos, ¿por qué? Porque se sujetó y se fue con sus padres otra vez, ¿verdad? ¿Y qué estaba hablando, dijimos? La verdad, porque estaba hablando la palabra de Dios. Chicos, no se olviden
que nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo. Miren cuántas cualidades tiene acá. Dice que él era un niño bueno, porque si era un niño malo, ay mamá, ¿para qué me buscaba? No, le iba a renegar, no, pero él con mucha delicadeza, con mucho amor le habló a su mamá. Él no peleaba con ella, sino que le sabía explicar. Y miren cuántas cualidades, y así nosotros imitar a nuestro Señor Jesús. Así que chicos, espero que les haya gustado esta clase, este corazoncito y todo lo que hemos traído para ustedes. Ahora nos vamos a la actividad de hermana Lucre. ¡Ay, nos vemos!